explicaré brevemente en qué consistirá el ejercicio que haremos a continuación. Consta de 3 bloques. En el primer bloque tendrá usted hasta 5 minutos para hacer una exposición. En el segundo bloque se leerán 2 preguntas, una proveniente de la sociedad civil y otra un caso práctico, para lo cual tendrá usted hasta 5 minutos también para responder, y posteriormente pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas, si es que algún senador o senadora desea hacer uso de la voz. Al final de la sala puede usted ver el cronómetro, y al minuto 5 le pasaremos una tarjeta para avisarle sobre su tiempo. Así es que, sin más preámbulo, tiene usted 5 minutos. Y bienvenido una vez más. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la presentación. Estimados senadoras, estimados senadores, es para mí un honor estar participando en este proceso de comisionado de transparencia al acceso a la información pública y protección de datos personales. Sin más preámbulo, quiero agradecer la participación que tuvieron la sociedad civil al haberme postulado para dicho cargo. Y sin más preámbulos, doy inicio a lo que será mi ponencia. Al estar analizando desde la reforma que hubo en a nivel constitucional en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública, prácticamente podemos decir que el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, no ha cumplido con sus atribuciones que tienen conferidas. Y me refiero al Pleno del INAI. ¿Qué me refiero con esto? El INAI ha dejado de lado, los comisionados, su actuar, porque prácticamente, como comentaba mi anterior ponente, él hacía mención sobre lo que es las 5 secretarías. Efectivamente, hay 5 secretarías. La Ley General y la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública nos maneja solamente 2 creaciones de secretaría, la Secretaría del Pleno y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. Sin embargo, si nos vamos a lo que sería el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización del propio instituto, nos hace referencia de 5. Y si consideramos la estructura que tiene la presidencia, estaríamos hablando de 6, lo cual nos da un total de 23 direcciones generales. Pero bueno, en ese sentido, es por eso que digo que los comisionados han hecho a un lado su labor de estar en favor de lo que sería la sociedad, lo que sería la transparencia. ¿Qué me refiero con esto? Porque a su vez existe una duplicidad en cada una de las secretarías de acuerdo de protección de datos personales y de acceso a la información, están 7 más. Entonces, prácticamente, ¿quién lleva la batuta? El personal que integra el INAI, que no fueron elegidos por el propio Senado, o simplemente es la presidencia que lleva la batuta conforme a todo esto, y solamente los comisionados son observadores de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Transparencia. ¿Y qué me refiero con esto? De llegar a ser comisionado, propondría una modificación al Estatuto Orgánico y al Manual de Organizaciones. No puede ser posible que estén al frente personas que no tienen esa calidad de comisionado, para lo cual propondría que se dividiera el Pleno en 3. 3 para un comisionado, una que se llamaría Secretaría Ejecutiva, tal y como lo menciona, de acceso a la información, conformado por 3 secretarios, que diga por 3 comisionados, y 3 conformados por 3 comisionados de protección de datos personales, sin tener presencia la presidencia del propio instituto. Lo cual estaríamos haciendo una apertura gubernamental que prácticamente no se ha dado. El INAI está en lo que sería el AGA, el archivo de gobierno abierto, y simplemente está violentando esa apertura de que los ciudadanos puedan opinar al respecto. De igual manera, lo que serían los criterios de interpretación no tienen prácticamente esa participación los propios comisionados. Se lo dejan a otras áreas para que emitan un criterio revelador o, en su caso, reiterado. Y prácticamente de lo que estamos hablando es que si checamos lo que sería el servicio civil de carrera, prácticamente no funciona porque se lo dejan todo a una subdirección. Y prácticamente, y si nos vamos a lo que sería la presidencia conformada por la Dirección General de Administración, maneja 3 ámbitos muy importantes: recursos humanos, materiales y financieros, los cuales es imposible que una propia
que una propia dirección abarque todo eso, lo cual considero y reitero que sería mejor una reestructuración y simplemente los comisionados están dejando a un lado la facultad que les otorgó el Senado de la República y los propios ordenamientos legales aplicables. Por mi parte sería todo. Es cuanto. Muchas gracias a Daniel Balboa Verduzco. Pasaríamos ahora a la parte de las preguntas. Si fuera tan amable la senadora Xóchitl Gálvez de leer la primera de ellas. ¿Usted considera que el derecho de cancelación de los llamados derechos ARCO es lo mismo que el derecho al olvido? No, porque estamos hablando de protección. Permítame nada más de recibir la pregunta del caso práctico, si nos auxilia el senador Agüed. Micrófono, senador, si se escucha. Correcto. Gracias. Gracias, presidente. Ante la solicitud de información pública, se reservó por proceso deliberativo la información relacionada con estudios sobre la calidad del agua en un pozo que se encuentra en la comunidad indígena. ¿Cómo resolvería usted? Adelante, tiene usted hasta 5 minutos para responder ambas preguntas. La primera, agradezco las preguntas y bueno, daré contestación a las mismas. Con respecto a la cancelación de lo que sería el sistema ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, con respecto a al olvido, son cuestiones diferentes porque estamos hablando prácticamente, esto no puede pasar si nos referimos a lo que sería de derechos humanos, problemas de lesa humanidad y derechos humanos. Por consiguiente, simplemente esa parte, o sea, simplemente no podemos dejar de lado estos derechos porque estaremos hablando de derechos humanos, que prácticamente la propia INAI no hace referencia a lo que es el programa de perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género en el mismo. Entonces, ¿cómo podemos abordar algo sin olvidar esto? Eso por lo cual se tendría que hacer una reforma dentro del propio ordenamiento legal de transparencia para incluir esto, porque en la actualidad no se maneja esto. Es cuanto. Con respecto a su pregunta, senador, sobre la calidad, estudio de la calidad del agua, reiteramos, o sea, si hubiera esa apertura por parte del instituto de dar esos, yo considero, y así lo pongo a la mesa abiertamente, el primero sería que la sociedad, en este caso esta comunidad, del estudio de calidad, o sea, que el propio comunidad pudiera adentrarse a lo que sería el estudio y no dejar al criterio de las autoridades. Ese es un gobierno abierto, por lo cual tenemos que tener esa participación entre ambas gentes, ahora sí en este caso los afectados como la autoridad, y llegar a un buen puerto y no simplemente dejar esta resolución al pleno del INAI para ver si acepta o no acepta dicho estudio. Por mi parte sería cuánto. Muchas gracias. Preguntaría si alguna senadora… La pregunta sería, ¿cómo resolvería usted si fuera comisionado? ¿Comisionado? Prácticamente sería invitar a los afectados y que hicieran una propuesta. Tal y como un gobierno abierto y dicen, bueno, si está mal esto, ahora sí involucrar a los expertos en la materia. A ver si vuelve a leer la pregunta porque creo que… Pasaremos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Y si la senadora Xóchitl desea insistir sobre esa pregunta, que se vuelva a leer sin ningún problema. Me causa duda, perdón, su respuesta, pero ¿cómo se va a resolver un tema que le están solicitando, no con la comunidad? ¿Cuál sería el actuar jurídico y legal para resolver ustedes esta pregunta? Si quiere se la leo para que no haya confusión. Mire. Ante la solicitud de información pública, se reservó por proceso deliberativo la información relacionada con estudios sobre la calidad de agua de un pozo que se encuentra en la comunidad indígena. ¿Cómo lo resolvería usted? Adelante. Ok. ¿Sí? Doy contestación a la misma. Insisto,
los propios comisionados deben de tener aliados, en este caso los propios protectores de derechos humanos. En el primer caso, invitar a la opinión de lo que sería la comunidad de pueblos indígenas, comunidades indígenas, y ver qué está pasando con este pozo. No puede dejar de lado las opiniones que tiene las resoluciones que tiene el propio Pleno del INAI, que dice que son inapelables, inatacables y definitivas. Si simplemente se está afectando algo, no se puede dejar de lado todo esto. Es cuanto. Gracias por sus respuestas. Preguntaría si algún senador o senadora desea hacer uso de la senadora Citlali Hernández y después el senador Miguel Mancera. Gracias, presidente. Maestro, recordar que yo fui diputada en la Asamblea Legislativa cuando se definió la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y en ese momento usted también aspiraba a presidir la misma, y recuerdo que recibimos por parte de varias organizaciones civiles un documento, digamos, de las personas que a su juicio no cumplían con los requerimientos para poder ser tomados en cuenta, y ahí alegaban un poco la falta de independencia y autonomía en el caso de la Comisión de Derechos Humanos. En ese sentido le pregunto si usted considera que en esta nueva aspiración usted tuviera algún conflicto de intereses o algún sesgo de autonomía o de independencia, recordando, digamos, esta postura de algunas organizaciones sociales. Gracias. Adelante con la respuesta y después le daría la palabra al senador Miguel Mancera. Gracias, diputada. Con respecto a eso, senador, perdón, es que me quedé con la idea. Una disculpa, senadora, sí, en esa época, digamos, se manejaron muchas cosas, digamos, fueron la opinión que versaron algunas asociaciones civiles, se respetan, y sin embargo yo le puedo decir, y sin temor a equivocarme, que no tengo ningún conflicto de interés, ni ningún, y tendría autonomía al respecto. ¿Por qué? Porque no, a pesar de que soy parte de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, yo no soy trabajador de base de eso. Entonces, prácticamente yo no tengo ninguna injerencia, y tan es así, he participado en varios grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, tanto en el PRI como en Nueva Alianza, como en el PAN, en el cual he sido asesor de presidencias de ambas comisiones. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Senador Miguel Mancera. Muchas gracias. Aprovechando su expertise, tenemos una solicitud de las organizaciones de la sociedad civil para que se transparenten las calificaciones de los aspirantes a este proceso. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, y aquí empiezan las preguntas, yo no soy experto en esta materia. Entonces, de acuerdo con el artículo 110, en la fracción octava, dice que conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, y la fracción que le mencioné, la octava, dice la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Entonces, preguntarle, ¿se puede publicar previo a esto? ¿Hay alguna excepción si es que hubiera una autorización directa, como en el caso de la información confidencial, que ahí sí lo prevé la ley de manera expresa? No lo encuentro en la reservada, pero ¿usted qué opinaría? Sí, de hecho, si comparamos ambos ordenamientos legales, hay de cierta conflictos entre ambos ordenamientos. ¿Y qué me refiero a esto? Si nos basamos a lo que sería, y voy a lo del tema de confidencialidad, la ley no nos marca quiénes son los organismos, para empezar, la ley no nos marca quiénes son las autoridades. ¿Y qué me refiero a esto? Si el propio INAI, en cuestión de las secretarías, como le comentaba al inicio de la exposición, de la Secretaría Ejecutiva, maneja un desglose de las direcciones de enlace, y me dicen que son Dirección General de Autoridades Laborales, sindicatos, universidades, personas físicas y morales. Tenemos que entender qué es el Estado.
para poder entender qué es eso. El Estado se divide en el supremo poder de la Federación, lo que sería ejecutivo, legislativo y judicial. No hay de otra, y organismos autónomos. Ahora, eso es por una parte. Ahora, si nos vamos a lo que sería, ahora sí aterrizando lo de la reserva de confidencialidad o reserva, simplemente eso es discrecional por parte de los sujetos obligados, de decir esto no puede ser y lo vuelvo a clasificar siempre y cuando me llegue una pregunta o lo haga antes, el Comité de Transparencia puede hacer eso, reservarlo, sin ningún problema. Sí, pero aquí hay una reserva expresa en esta fracción. Se dice expresamente que debe reservarse hasta que concluya el proceso deliberativo. La pregunta es si podemos transparentar en alas de las inquietudes de la sociedad civil este proceso, y me refiero a este que estamos… Siempre y cuando el titular de los derechos así lo manifieste. En este caso, yo en lo particular lo he hecho en este momento, bueno, antes de ingresar a esta sala. Por mi parte sería de todo cuanto. Pues muchas gracias a Daniel Balboa Verduzco por su participación. Gracias. Le solicitaríamos a Yoyi García Álvarez, sea tan amable de incorporarse a esta mesa. Buenas tardes. Yoli, doble L, por favor. Está bien, no se preocupe. Es un nombre náhuatl. Sí, nacen. Es un nombre náhuatl. Corrijo, bienvenida Yoyi García Álvarez a este Senado de la República. Le explicaré brevemente en qué consiste la mecánica. Tendrá usted al principio la oportunidad de hacer una exposición hasta por 5 minutos. Después leeremos 2 preguntas, una proveniente de las organizaciones de la sociedad civil, otra un caso práctico, para lo cual tendrá usted también la oportunidad de contestarlo hasta por 5 minutos. Y posteriormente pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas si algún senador o senadora deseara formularle alguna. Al final del pasillo tiene usted un cronómetro y cuando esté cumpliendo su tiempo se le pasará una tarjeta para indicarle que su tiempo está próximo a concluir. Así es que, sin más preámbulo, bienvenida y tiene usted hasta 5 minutos. Gracias. Mi idoneidad para el cargo. La labor que realiza el INAI al resolver los recursos que son de su competencia es materialmente jurisdiccional, por lo que considero que mi experiencia de trabajo durante 20 años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como magistrada, secretaria de estudio y cuenta y secretaria instructora puede aportar y contribuir al fortalecimiento de esta labor en el cuidado sobre todo de las reglas del debido proceso. Cuento además con experiencia de casi 5 años como comisionada en el órgano garante del Estado de Veracruz, en los que en mi gestión como presidenta, entre otros, hemos logrado fortalecer